Ah, regresamos a Robert Alonso Presenta. Estuvimos ausentes por cuestiones, vamos a decir, de salud un poco, pero todo resuelto. Todo bajo control. Estamos en el imperio mismo. No hay problema. Tenemos, por supuesto, muchos temas que tratar en este programa de hoy, 15 de marzo de 2019. Estamos saliendo desde el sur de la Florida, para toda Venezuela y para todo el mundo. Y queremos empezar con una noticia que no sabemos qué tan cierta es y si es un guaraleo más o lo que sea. En cuanto a que Guaidó dijo que había que parar el envío de petróleo a la Cuba de los Castro, lo cual nos parece excelente, pero se podrá hacer. Nos estarán tomando el pelo. ¿Qué crees tú, Roger Vivas? Yo soy un convencido que es un argumento más para darle tiempo al tiempo, de características impactantes, porque esto me hace recordar cuando Carmón Estanga, y bien caro que lo pagó, porque allí, operativamente, eso sí se podía hacer. Decretó que cesaba, se rompían relaciones con la tiranía castro-estalinista de Cuba y que cesaba el flujo de petróleo. Se podía hacer porque realmente tenían función de mando, tenían cómo gobernar. Guaidó no tiene cómo gobernar. Deseamos que tenga cómo gobernar, que tenga operatividad gubernamental, pero esto indudablemente cayó muy bien. Pero a mi juicio es un anuncio elementalmente efectista, porque el pueblo venezolano está hasta aquí, hasta la coronilla de los cubanos castristas, no que los cubanos ciudadanos. ¿Cómo va a hacer Guaidó y su entorno? No se le puede llamar gobierno. Tenemos que ser serios y responsables también en este sentido. Él y su entorno, para que no llegue un barco con petróleo a Cuba. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué militares? ¿Con qué buques van a hundir un barco que vaya a Cuba? Por eso sí, yo creo que en efecto es una medida sensacionalista que impacta, que cae bien, pero que es poco seria, habida cuenta de que, como tal, no se puede implementar. Bien, estamos viendo, Roger, cómo en la medida en que Guaidó y su gobierno guaralea al pueblo y salgan a marchar y nos vemos el día tal en tal lado y qué sé yo, está mermando su popularidad. Se está agotando esa euforia Guaidó. ¿Qué crees tú al respecto? A los videos, o sea, hace varias semanas, yo lo dije aquí. Y quiero especificar que yo no soy anti-Guaidó. Yo no soy anti nada de eso. Yo soy un venezolano que decidió, como modo de vida, como propósito, como norte patriótico, decir lo que pienso. Desgraciadamente hasta ahora hemos tenido razón. Nadie nos puede objetar con el tiempo lo que advertimos sobre una oposición creada para que bailara pegado con el régimen chavista, ahora madurista. Ahí está el caso de Manuel Rosales, ahí está el caso de Germán Escarrá, ahí está el caso de Enrique Capriles, y paremos de contar. Arias Cárdenas. Entonces decía tempranamente que Guaidó había bajado en los niveles de popularidad después de aquella fallida entrega de ayuda humanitaria, que lamentablemente, tristemente, ni una libra, ni un kilito, ni una caja ha podido pasar a territorio venezolano. Con el anuncio contundente, era como un juramento sacrosanto de que sí o sí la ayuda pasaba. Aquí les decimos, el juego cambió y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Y la usurpación cesa, sí o sí, en Venezuela, determinada y decididamente en todo el país. La gente comenzó a decepcionarse.
Y efectivamente cayó. Ahora, tanto tiempo después, luego de seguir sacando a la gente a marchar, para nada, y la gente noble, mis compatriotas venezolanos nobles y esperanzados, lo hacen, indudablemente que ya se siente en el ambiente que algo está ocurriendo y que las cosas no están tan claras. Bueno, y además de eso, Roger, sabemos que, como lo hemos dicho en este programa varias veces, hay una pugna entre el chavismo originario y el madurismo. O sea que, pero bueno, con tal de que haya una ruptura, ya se sabrá, ya se verá qué se hace. Pero las cosas no están muy claras. Y nos están creando ciertas matrices de opinión que son perniciosas. Por ejemplo, se nos ha dicho que una dictadura de 20 años no puede ser defenestrada en una semana. Y la gente está comprando esa matriz de opinión. Y eso no es verdad. Una tiranía cae en un día. En un día. O comienza a caer en un día. Ahí tenemos a Libia, ahí tenemos a Panamá, ahí tenemos a muchos ejemplos. Idi Amin Dada en Uganda arrancó rapidito cuando la cosa se le puso chiquitica. Filipinas. ¿Filipinas? Ahí tenemos a Ferdinand Marcos en Filipinas, que tuvo 15 años en una tiranía férrea. Afortunadamente derechista, bueno. Pero cuando la cosa se le puso dura, Honolulu, ¿para qué te quiero? Entonces ahora están diciendo que no, que una tiranía de 20 años en Venezuela, eso se lleva tanto, que esto y que lo otro. Y bueno, depende. Porque si se hace así como estamos haciendo, de pedirle a los militares que se pongan en el lado correcto de la historia, y que esto y que lo otro, y paz y amor, y que todo tiene que ser una cosa por la vía electoral, pacífica, constitucional, eso se mete siglo. Robert. Porque señor papagayo, y disculpen la expresión tan pueblerina, pero totalmente ajustada a lo que se quiere explicar. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí lo dijimos, lo ratificamos, ya poca gente lo pone en duda. El mismo gobierno de los Estados Unidos ha dicho que hay conversaciones entre el guaidoísmo, vamos a llamarlo así, con el madurismo. Ya no lo ocultan. Es más, Arreaza anunció en días anteriores que cesaban esas conversaciones a raíz de la ruptura diplomática definitiva, aparentemente, entre Estados Unidos y el régimen, la tiranía de Nicolás Maduro. Entonces, venían negociando y siguen negociando desde un principio, pero nunca tuvieron la claridad. Mucha ingenuidad allí, por una parte y por la otra, muchos intereses económicos y políticos. No tuvieron esa claridad para entender con quién se estaba hablando. Nada menos que con el legado de un monstruo, de verdadero demonio, como Fidel Castro, y toda su claqué de esbirros, de gente preparada por décadas para esto, y lo que estamos viendo en Venezuela. Entonces, comienza el tiempo a correr, es imperativo justificar por qué esto se está diluyendo. ¿Qué le decimos, pensarán ellos, al pueblo venezolano cuando vemos que el tiempo avanza y no hay hechos concretos como la salida de Nicolás Maduro? Porque eso, insisto, fue desde el principio mal planificado. No midieron con quién estaban y están hablando todavía los castristas. Bueno, ahí tenemos el eterno tema del numeral 11 del artículo 187 de la Constitución, esa que Hugo Chávez cariñosamente le llamaba la bicha. Mire, cuando Cuba recibió la total independencia de Estados Unidos en el año 1902, que proclaman la Constitución cubana, la primera de ellas, don Tomás Estrada Palma era el presidente. Thomas Platt,
le hizo una enmienda. Esa enmienda se llamó la enmienda Platt. En esa enmienda, ¿qué es lo que decía la enmienda? La enmienda decía que los Estados Unidos, si bien le daban la independencia total a Cuba, se reservaban el derecho de invadir la isla si Estados Unidos considera, o si el gobierno estadounidense consideraba que el territorio americano estaba en peligro. Es decir, unilateralmente el gobierno de Estados Unidos podía invadir Cuba para defender su territorio. Sin embargo, cuando se promulgó la bicha, cuando se escribió la bicha, Hugo Chávez se aseguró de meterle un numeral 11 al artículo 187 para, por si en el caso de que lo necesitase, pudiera llamar a los cubanos y a otros bichos de uña para que intervinieran militarmente en Venezuela y ayudaran al régimen chavista. Es el numeral 11 del artículo 187. Cambiaron las cosas y ahora ese numeral viene a beneficiar a Venezuela, porque si la Asamblea Nacional la invoca, la solicita, entonces ya legalmente, moralmente, políticamente, una fuerza internacional conformada por Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, quién sé yo, pudieran intervenir militarmente en Venezuela. Pero no se convoca. Y el pueblo quiere que se convoque. Y el pueblo, cuando se reúne con Guaidó, le grita: ¡el 187, Guaidó! ¿Y qué es lo que dice Guaidó? Que hablar del artículo 187 es irresponsable. Qué bueno que has tocado ese tema y créeme que me quitaste la palabra. Iba a enfocarlo en ese sentido. Esa bicha, esa constitución que todavía ellos utilizan, no lo hagan, por Dios. No promuevan más el subconsciente de los venezolanos. El chavismo a través de esa bicha fue hecha en Cuba. Fue hecha en Cuba, redactada por Fidel Castro y su gente, y establecieron, como dice Robert, muy precisa y acertadamente ese artículo para una eventual situación de emergencia que implicara la presencia de tropas extranjeras, en este caso rusas, a lo mejor chinas, turcas, cubanas fundamentalmente. Si fue hecha con ese espíritu allá en Cuba, cabe la pregunta: ¿por qué Guaidó no la invoca? Pero no solamente Guaidó, todos, el grupo de Lima, para que ustedes vean, amigos oyentes, cómo los están manipulando. El grupo de Lima, que restrictamente se puso al servicio político de Guaidó, reconociéndolo, como la parte de la Unión Europea, como el entorno de Guaidó, empezando por Carlos Vecchio, Julio Borges, paremos de contar, ellos dicen que no, que presencia militar no. Señores, vamos a quitarnos las caretas, no engañen más a la gente. Cuando hablamos de una ayuda militar a los fines de que ingrese la ayuda humanitaria, es eso. Si usted viene contra mí a impedir que la gente coma porque le llevo cajas de comida y medicinas, pues sencillamente tenemos que echarlo a un lado. Ustedes ya entenderán de qué forma se echa a un lado y de qué forma se abre paso. Eso ha ocurrido en diferentes partes del mundo. Pero no lo quieren invocar ni lo quieren hacer. Porque, insisto, eso desde un principio ha venido siendo negociado. Guaidó y su gente están atados por esas conversaciones previas que ahora no hayan cómo disimular. No, y encima de eso, Robert, tenemos las declaraciones de Juan Guaidó, que mucha gente dice que no fue así, que eso que están tergiversando, que el CNN es izquierdista, pero sí que Guaidó es izquierdista también. Todos son izquierdistas. Pero bueno, aquí está el video, vamos a verlo. Hablar para nosotros de esa opción, sabiendo lo polémico que es, y que un dilema entre guerra y paz no es un dilema, porque nadie optaría evidentemente por la guerra, sino por producir una solución pacífica en Venezuela, sería incluso un retroceso para la causa venezolana. Ahora, de nuevo, responsablemente, de cara al cese de la usurpación, a un gobierno de transición, a elecciones libres, debemos nosotros poder evaluar
las opciones en materia de cooperación internacional que nos llevan a una solución. ¿Qué es lo que está diciendo Guaidó ahí? Que una intervención militar sería un retroceso. Así es. Un retroceso. Pero hay otro video muy importante que quiero que ustedes lo escuchen, que es el del senador demócrata, por cierto, Bob Menéndez, de origen cubano, aunque él nació en New York, pero de padres cubanos, y ha sido un defensor de la causa cubana durante décadas. Miren lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo que ni siquiera Juan Guaidó está pidiendo una intervención militar. Mírenlo. La realidad es que no hay ninguna intención de tener una intervención militar. No lo ha pedido Juan Guaidó, no lo ha pedido nadie en el hemisferio. La ayuda y la internacionalización de los esfuerzos para eliminar a Maduro actualmente yo creo que están cementados en un proceso pacífico. Ahora, remover una dictadura, y yo lo sé por mis experiencias en Cuba, nunca es de un día al otro. La realidad es que no hay ninguna intención de tener una intervención militar. No lo ha pedido Juan Guaidó, no lo ha pedido nadie en el hemisferio. La ayuda. Entonces, Roger, ¿en dónde estamos parados? Son izquierdistas. Tienen una filosofía política definida. Aquí, en estos permanentes trabajos que le dan la vuelta al mundo, gracias a ustedes. Ya 8,5 millones de visitas. Te felicito, Robert. Hemos presentado evidencia de cómo todo este entorno, lo que rodea a Guaidó, y Guaidó mismo, su esposa lo ha reconocido, a través de Michelle Obama, casi nada, de que son izquierdistas todos. Lilian Tintori lo dijo, nosotros somos socialistas. Entonces, eso choca contra lo que se está tramando, que nos obliga a retomar entonces la discusión de el chavismo, o mejor dicho, el chavismo originario versus el madurismo, que es en el fondo la guerra que está planteada. Ante eso, a ellos no les conviene ningún tipo de acción militar, que por cierto, de haberse producido, y fíjate que yo hablo en pasado ya, eso ya creo que está descartado, de haberse producido, es mentira eso que se van a coger el petróleo y que los tiempos han cambiado, mis amigos, y además, ¿es que acaso los americanos no tienen propiedades en Venezuela? La faja petrolífera del Orinoco, la plataforma del Tana, etc. Entonces, eso es cuento de camino. Eso se enmarca dentro de ese bagaje de manipulación política, de engaño a ese desesperado, masacrado, pisoteado y hambreado pueblo venezolano, a los fines de instaurar, si se lograra, una situación política gubernamental, pero con características de izquierda, por supuesto. Ello implica entonces compromisos a nivel internacional. Y si no, pregúntenle a la Internacional Socialista, de la cual todos ellos forman parte. No, y hemos visto también al embajador de Guaidó en Colombia, Calderón Berti. Qué pena. Haciendo lobby por la paz. Lobby por la paz. Y vemos también al embajador de España, de Guaidó en España. Carlos Vecchio también. Carlos Vecchio. Por cierto, Carlos Vecchio dio unas declaraciones ya hace unos días bien fuera de lugar, donde está minimizando la ayuda que el presidente Trump le ha dado
todo este movimiento. De no haber sido por Trump, ¿quién es Guaidó? O sea, ¿qué hubiera sido de Guaidó? Un payasito, un payasito. Y este señor, Carlos Vecchio, sorprendió a la prensa norteamericana con unas declaraciones que fueron bastante rechazadas, al menos aquí en la Florida, en Miami, las radios de Miami, al otro día se reventaron diciendo que mezquinos son los venezolanos, que esto y que lo otro, y que para allá. No los venezolanos, estos socialistas. Vamos a escucharlo. Much of the pressure, of course, has come from the U.S. Much of the support you receive has come from the U.S. Do you fear that gives Maduro a convenient excuse where he can say, look, it's the Yankees who are doing this, and that's part of the problem? I would say that he's manipulating that. That is not the reality. But is it not true that the U.S. is supporting you and supporting Guaidó? He has become a strong ally, but I would say that this is a movement led by Venezuelans under the leadership of Juan Guaidó as an interim president. The people that you saw in that video, are they Americans? No, they are Venezuelans. Who was just talking before them? Trump? No, Juan Guaidó. He's mobilizing the people. So this is the agenda which has been set by us. And of course, we are getting the support of the international community, and not only from the U.S., from the most important Latin American countries, and also from the European country. So this is a fight between democracy and dictatorship. This is a fight between the free world and the regime of Maduro. So that's the way we see it. And I feel so proud to be a Venezuelan and a Latino, because the cause of Venezuela is taking place in our country because of the courage of our people. They're putting their life at risk right now, including Juan Guaidó, in order to achieve our democracy. So we need to respect that. So, and I'm getting the support of the U.S., that's good. And it has become, as I said, an important ally on this. But this is beyond the U.S. Carlos Vecchio, recognized as the ambassador by this administration, thank you very much. Thank you for this time. Pero, perdóname, voy más allá. Ustedes, amigos que nos ven a través de este medio, ¿no han notado que nunca Guaidó ha mencionado al presidente Trump? ¿Qué pasa que el presidente Trump no se ha reunido? Debe haber ocurrido ya. Todo el mundo lo ha hecho, presidente. La misma Unión Europea iba a recibir a Guaidó. ¿Y Trump no se ha reunido con Guaidó? Nunca Guaidó ha nombrado al presidente Trump. Habla de los Estados Unidos. Y nómbreme uno solo. Borges, Vecchio, Manuel Rosales, Capriles, el entorno de Guaidó que haya nombrado a Donald Trump. No. Por eso, lo que hablamos hace un momento, sus principios políticos y doctrinarios son socialistas. No olviden que ahora el ser socialista se trata de disfrazar ante el desprestigio de este término por aquello de progresistas, que por supuesto eso trata a su vez de esconder aquella vergüenza que se llama comunismo. Tú sabes que esto todo está como ellos tratan de tapar todo con un tema de la izquierda. Yo digo, bueno, abramos el debate, a mí ese debate me encanta, abramos un debate entre la izquierda y el progresismo. Por ejemplo, esa es la bandera que yo estoy levantando y además no solamente espero que sea en Venezuela, sino que esto se extienda a toda nuestra América Latina. One of the things the communists are doing worldwide is not using that name. And so what we have is people with some of the same ideas masquerading in the United States under a variety of names. They're even trying to get away from the word liberal to describe them, and they're trying to call themselves progressives. If you go to the American Communist Party website, all of the programs and policies they support are progressive. So progressives are anything from a hardcore liberal to a communist to a socialist. They all call themselves progressives, and they all have broadly the same values and work together. Fíjense, porque juntos queremos el progreso
Y nosotros somos progresistas. Y ser progresista significa que todos esos bienes materiales, espirituales, que son de todos los venezolanos tengan acceso a esos bienes. Eso es ser progresista. Entonces, son malagradecidos, les han dado mucho dinero. Vecchio maneja millones que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el gobierno de Donald Trump les ha dado. No sé si rinden cuentas, que yo sepa, no conozco ninguna. A él, a Smolansky, a todo ese grupo político que hoy por hoy está haciendo un gran negocio con los recursos que el mundo les está otorgando a ellos. Bueno, Roger, ¿y qué me dices de George Soros? Es increíble, es increíble. Bueno, ya pasó hace tiempo, pero ahora estamos ya confirmando que el famoso concierto de Cúcuta del 23 de febrero, 22 de febrero, fue organizado con el financiamiento de George Soros. O sea, un monstruo. O sea, un individuo que ha inventado algo nuevo a partir de eso que inventan la sociedad abierta y que tiene comprado inclusive, tiene como delfín a Petro de Colombia e Iván Duque de Colombia. El presidente colombiano es una pieza de George Soros. Y esto es muy delicado, porque George Soros está controlando el mundo, está controlando a México, está controlando, es más, hasta compró Smartmatic George Soros. Ustedes, por favor, hagan como dice Roger Viva, hagan su tarea y averigüen quién es George Soros. Bueno, y como Roger Viva también nos anunció, nos advirtió sobre la presencia de Miguel Bosé en ese discurso, en ese concierto. Un individuo que apoya a Pablo Iglesias y a Podemos en España. ¿Qué carajo hace cantándole a la oposición verdadera venezolana en Cúcuta? Explícamelo, Robert. Porque este imbécil, que yo no sé quién le dijo que cantaba. Es más, Miguel Bosé es conocido porque la izquierda mundial se mueve muy bien en ese sentido. Entonces a sus trovadores y a los que dicen cantar los promocionan. Si no, pregúntale a ese grupito de quinta categoría llamado Calle 13, que si no es por el apoyo de Cuba, del izquierdismo internacional, pues nadie los conoce. Eso es Miguel Bosé. Y por supuesto, un hombre que pertenece a la comunidad LGTB, y todo eso lo promocionan ellos y lo promociona George Soros. Sí. Muchos de los que nos están viendo ahora seguramente no les dice nada a George Soros. Vale la pena que sepan quién es ese monstruo de la humanidad, lo que plantea para la humanidad. Si financió el concierto, como efectivamente ya hay prueba documental, y eso es muy importante, de que lo financió y metió mucho dinero, también tiene la mano metida dentro de lo que es la operatividad política de Venezuela, lo que está ocurriendo ahora. Y este señor Miguel Bosé, que fue una estrella de aquel famoso concierto por la paz, que fue el abrebocas, como hemos dicho, de lo que hizo luego imperdonablemente Barack Hussein Obama, perdonando a Cuba. Si no es porque llega Donald Trump al poder, la historia desgraciadamente sería otra. Bueno, esta gente se prestó para aquel circo y engañaron al mundo entero con un concierto igualito. Yo lo dije aquí,
por este mismo medio. Cuidado con ese concierto que me recuerda al famoso concierto de La Paz o por la Paz allá en Cuba. Bueno, ahora que los tiempos y las circunstancias y los hechos se están decantando, nos vamos, bueno, nosotros no, nosotros lo vimos de un principio, no es que seamos pitonizos, pero ustedes se empiezan a dar cuenta entonces de que qué es, entre otras cosas, lo que hay detrás de toda esta inmensa movida que ha puesto en tensión, ha llamado la atención sobre un pequeño país llamado Venezuela de casi todo el mundo. No, y bueno, y ahora entramos en otro tema escabroso, Roger. Bueno, el entorno que se le ha visto a Juan Guaidó. Mi abuela modificó un refrán muy famoso que es: dime con quién anda y te diré quién eres. Ella decía: dime con quién anda y te diré quién y qué eres. Entonces hemos visto, por ejemplo, a Juan Guaidó reunido con Pedro Torres Picón. Pedro Torres Picón y su padre son famosos por blanquear dinero del régimen chavista, del régimen madurista, del régimen comunista, castroestalinista. Y ahí está, detrás de Guaidó en primera plana. ¿Y qué me dicen ustedes de Yael Marciano? Yael Marciano aparece en una reunión, y por cierto, eso fue ayer, o antes de ayer, reventó las redes sociales, formó un follón impresionante. ¿Qué hacía Yael Marciano sentado con David Smolansky, Carlos Vecchio y Julio Borges en una reunión que creíamos que era en Washington? No, era en Bogotá? ¿Y qué es lo que estaban haciendo según los entendidos? No lo hemos confirmado nosotros. Estaban negociando el pago de los bonos con el dinero que recibieron de Estados Unidos a través del congelamiento de los fondos de PDVSA. Y ahí hay un guiso. Ahí hay un guiso. Entonces, ¿qué hacía esta señora? Yael Marciano, hija, por cierto, de un fallecido perro de la guerra, traficante de armas, y esposa de Maurice Beracha, que es un individuo que ha estado en todos los guisos bancarios desde que Chávez llegó al poder hasta el día de hoy. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Y ustedes creen que los Estados Unidos no saben esto? Y si lo sabemos nosotros, que somos unos pendejos, no lo sabrá el FBI, no lo sabrá la CIA, no lo sabrá la mamá de Tarzán. Y las reuniones en Washington, hay otras fotos también y videos donde aparecen ciertas personas, gente, por cierto, de altísimo nivel económico, ¿no? La nueva burguesía, bueno, antes y ahora, burguesía venezolana, al lado de Vecchio, al lado de Smolansky. Aquí dijimos, y vale la pena recordarlo, que Smolansky es una figura puesta allí por Almagro. Tiene su oficina en Washington, le pagaron muy buen sueldo, maneja millones. La cuenta que yo manejaba hace varias semanas pasaba a los 110 billones de dólares que discrecionalmente él controla y maneja. Métanse, con todo cariño y respeto se lo digo, compatriotas venezolanos, métanse en la cabecita, métanse en la cabeza, que esta gente está allí, porque hay mucho dinero realengo. No hay control. Como no hay gobierno, no hay control. ¿Quién? ¿Cuál es el órgano que puede controlar para dónde va ese dinero? Entonces, estos sopilotes están allí, pero la gran pregunta es ¿por qué están sentados al lado de estos? De quienes se dicen van a ser los libertadores de la patria. Ese es nuestro deber. Darle a ustedes insumos, herramientas para que saquen sus propias conclusiones. E insisto, apoyado por elementos documentales. Esos videos que estamos presentando, esas pruebas documentales son ciertas, de tal manera que son irrefutables y les corresponde, como dijo Robert, seguir haciendo la tarea. Investiguen quiénes son cada uno de ellos
que han sido mencionados en este trabajo. Bueno, y entonces nos vamos a otro tema. Por cierto, antes de terminar esto, Carlos Vecchio tiene sus oficinas en el bufete o en la sede de Yael Marciano, porque al esposo de ella no le permiten la entrada en Estados Unidos. Entonces ella opera desde aquí. Y Carlos Vecchio despacha desde la oficina de Yael Marciano. Ya ustedes se podrán imaginar. Y esto nos lleva a otro tema tremendamente doloroso. ¿Apagones o alumbrones? Si ustedes revisan el libro Regresando del Mar de la Felicidad, que yo publiqué en el año 2000, yo hablaba de estos apagones que en Cuba le dicen alumbrones porque siempre está apagado, y entonces cuando viene la luz le dicen llegó un alumbrón. Y sirve para muchas cosas. Es verdad, el sistema eléctrico y todo lo demás está deteriorado en Venezuela. Venezuela colapsó, Venezuela hay que empezarla desde cero hay que empezarla. Pero entonces ellos aprovechan y le apagan el switch a Venezuela en un momento dado en específico y ponen a Venezuela en la oscuridad total por 1, 2, 3, 4 días o una semana, por donde ellos quieran. De repente pasan el switch y viene la luz y todos los venezolanos, como sucedía en Cuba, felices y contentos, gritando, llegó la luz, llegó un alumbrón, porque lo normal es el apagón. Y entonces eso es una herramienta política estratégica. Perversa, además, porque muere gente. Pero ellos la manejan a su antojo. Pero yo escribí los otros días un artículo donde digo, me di cuenta que era conmesurado, porque yo en el año 2003 comencé a advertirle a los venezolanos que Venezuela era una segunda Cuba, pero peor. Ahí fue cuando yo recibí la chapita de loco. Pero yo jamás me imaginé que los venezolanos se meterían en el río Guaire para bañarse, en una cloaca abierta, open sewer, como dicen en Estados Unidos, a eso, que por cierto lo había mucho en Japón, cuando después de la Segunda Guerra Mundial los americanos entraron en Japón y se horrorizaron de ver open sewer, o sea, alcantarilla abierta. Y ahí se están bañando los venezolanos. Y no solamente se están bañando, están recogiendo agua para cocinar y para tomar. Que ellos dicen que si la hierven y esto y lo otro, van a resolver el problema, y no es verdad. Ya tampoco hay agua, ya que el agua que sale es amarilla, ya no queda nada, no hay agua. Ya los niños no tienen agua ni para tomar. Tenemos 4 días sin agua, sin luz, sin nada, en la calle de Los Claveles, por favor, necesitamos el agua por lo menos. ¿Cómo es eso? ¿Te has bañado? Cargando agua para allí para acá para poderme bañar, para poderle hacerle comida a mis chavos. No sé si ustedes se acuerdan que el comandante eterno intergaláctico una vez dijo que los venezolanos se iban a bañar en el río Guaire. Pues dicho y hecho. Mire cómo las personas se están bañando en el río, pero cada vez lamentablemente son más las personas que están en esta situación. Cantidad, aquí se ve poquito, pero más arriba hay más personas. Miren esto, no son 1 ni 2, son unos cuantos. Chávez vive, señores. Entonces yo me quedé corto, Roger. Mira, yo me he indignado estos días cuando escucho a los venezolanólogos del exilio, entre ellos mi amigo Horacio Medina, hablando de cómo un incendio hizo que se disparara el switch no sé qué, Amigos, made in Cuba.
hecho en Cuba. No tengo nada casi que agregar a lo que has dicho, Robert. Eso es tan cierto que hasta ayer pude comunicarme con mi familia. Y en efecto, una de ellas, una querida familiar, me decía: papito, gracias a Dios llegó la luz y podemos llamarte, sabemos que nos has llamado. Sí, como en Cuba. Y prepárense, amigos compatriotas venezolanos, eso es lo que les espera. Es el sometimiento cruel, diabólico, perverso a través de esa metodología. Uno, pasar hambre, ya le están pasando. No hay comida, no hay medicinas. Dos, la aplicación del terror como política de Estado. Y lo tenemos a través de los colectivos matando a la gente en la calle.